Decíamos que las desviaciones respecto de la norma, respecto de lo que los objetivos de una política pública tienen, por ejemplo en salud o en educación, afectan a la población de manera diferenciada por la propia situación que tiene la población. Pero una de las cosas que hemos encontrado es que los actos de corrupción, estas desviaciones de los actos íntegros apegados a la norma y utilizando los recursos públicos para los propósitos que están destinados, tiene que ver con esta relación que tiene la sociedad con sus autoridades. Es decir, en donde hay una sociedad más exigente, en donde hay una sociedad más vigilante o mejor organizada para poder exigir sus derechos, pero también para asumir mejor sus responsabilidades, encontramos que es más fácil que anide la impunidad. Es decir, esta idea de que hay actos de corrupción, pero los actos de corrupción se siguen llevando a cabo, es decir, a pesar de que se identifiquen y se visibilicen, siguen llevándose a cabo porque hay cauces institucionales y de relación con la sociedad que están vivos, que están permanentes, y eso es lo que hace que la corrupción siga sin ningún freno. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho destacar, que es el de los impuestos a los vehículos en la Ciudad de México y en los estados aledaños, en donde a partir de 2010 la legislación estableció que el cobro del impuesto vehicular por tener la tenencia vehicular era algo que cobraban las distintas entidades dependiendo de sus disposiciones propias. Entonces lo que encontramos es que en la Ciudad de México se cobra una tenencia vehicular, pero en estados vecinos como Morelos o el Estado de México no se cobra. Y la población pues no encuentra ningún tipo de justificación para no ir a registrar un coche que circula en la Ciudad de México en el Estado de México, donde no paga esa tenencia o ese impuesto vehicular. Cuando nosotros vemos este tipo de prácticas, entendemos por qué la sociedad es parte de los actos de corrupción, es decir, cómo encuentra, y si uno le pregunta a alguien, ¿y tú por qué llevas a registrar tu coche en un lugar donde no circula? Te va a decir, porque yo prefiero ahorrármelo yo a dárselo a un funcionario público que se lo va a llevar a su bolsillo. Entonces, el asunto es que en este tipo de prácticas, en donde está involucrada la sociedad, donde es un fenómeno social, la justificación para que se den este tipo de prácticas es que es mejor que el ciudadano aproveche esos resquicios que deja la norma, aunque al final vaya en detrimento de los recursos que tiene el gobierno de la ciudad. Lo que se ha calculado, quienes han hecho un estudio sobre esta cuestión de la tenencia vehicular, es que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México puede dejar de recibir más de 200 millones de pesos por no captar estos recursos de la tenencia vehicular, que son tenencias estatales, digamos, son recursos estatales. Y ahí es donde uno ve el nivel de extensión, digamos, de la impunidad, porque ni esos ciudadanos tienen ningún tipo de sanción, así como el servidor público que cobija los actos de corrupción la tiene. Esto es para decirles cómo efectivamente las relaciones complejas entre una sociedad tolerante, una sociedad que incluso justifica participar de ciertos actos de corrupción porque identifica que sus autoridades, sus gobiernos, no son gobiernos que sean íntegros, que estén apegados a la norma, y entonces lo que tenemos es una suerte de una sociedad que ya está envilecida a partir de esas relaciones, digamos, esas relaciones que se alejan del ejercicio de la norma y de que tanto la sociedad, es decir, los ciudadanos puedan identificar por qué ese tipo de prácticas son prácticas que van haciendo un tejido social o una plataforma para que siga dándose la corrupción y la impunidad.